Hermanos, les saludo en el nombre del Señor y les voy a entregar la palabra del Señor, hablando, hermanos, de este camino de la fe que hemos tomado, eh, o que he tomado y lo estoy involucrando a ustedes. Está basado podríamos decir, en la segunda parte del mensaje que el Señor entregó a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 10. La palabra del Señor dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, en este caso sin la H intercalada, a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y voy a leer, hermanos, el capítulo 13, versículos 1 al 13 de Génesis. Subió pues Abraham a Egipto, hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, o de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Si la fe, hermanos, fuera un camino de rosas solamente, un lecho de rosas, sin dificultades, sin problemas, no habría crecimiento de la fe. Hoy día más que nunca estamos siendo probados con lo que estamos viviendo, ¿cierto? Las dificultades y las circunstancias que a veces vienen a nosotros, que son duras, no siempre indican que uno esté fuera de la voluntad de Dios. En efecto, Dios puede a menudo, y lo hace, permitir estos tiempos difíciles para nuestro beneficio. Bienaventurado, dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para que sometida vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, dice Pedro en 1 de Pedro 1:7. El tiempo de prueba, entonces, hermanos, sirve para refinar nuestra fe, resultando en qué? En crecimiento, en madurez. En verdad, uno nunca es el mismo después de haber pasado una prueba. Nuestra reacción en la hora del sufrimiento determina si hay victoria o derrota. Se nos presentan tres situaciones en los pasajes que tenemos a consideración en lo que hemos leído. Hay hambre en la tierra, hay contienda entre los siervos de Abraham y los de Lot, y se produce la separación de Lot
y Abraham, tal como lo hemos leído en el capítulo 12, versículo 10, capítulo 13 de Génesis, versículos 1 al 13. Primeramente encontramos entonces el caos, la debacle, hermanos. Encontramos primeramente el desastre. Dice el capítulo 12 de Génesis, versículo 10, era grande el hambre en la tierra. Las dos alternativas encontramos aquí, hermanos amados. Abraham podía permanecer en la tierra a pesar de lo que estaba ocurriendo y confiar en que Dios lo libraría del desastre. O, en segundo lugar, podría irse a Egipto, donde había abundancia de pastos. Él decidió hacer esto. Nosotros nos vemos aquí en la persona de Abraham. La razón nos dictaría la misma decisión de Abraham, mientras que la fe nos indicaría que permaneciésemos en esa tierra, a pesar de la circunstancia que se estaba viviendo de esa terrible hambre que relata el capítulo 12, versículo 10 de Génesis. Egipto realmente significa la casa de los esclavos. Y a través de la historia bíblica vemos que al pueblo de Dios nunca le fue bien en Egipto. En segundo lugar, siempre en el punto de la debacle, del desastre, como estamos viendo, Abraham en Egipto. Y descendió Abraham a Egipto, dice, a morar allí en el capítulo 12 de Génesis, versículo 10. Y dos hechos aquí también, hermanos, se hacen notar. Abraham recurrió al engaño. Fíjense, hermanos, lo que dice en el capítulo 12, versículo 13. Fíjense, hermanos amados. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Fíjense que la Biblia, hermanos, dicho, usted seguramente lo sabe, pero lo voy a recordar, hermanos, la Biblia muestra a estos grandes héroes de la fe que eran hombres como nosotros, con debilidades, con pecados, ¿verdad? Aquí miente Abraham, comete un pecado. Porque por eso la Biblia es un libro veraz, porque no muestra lo mejor de cada personaje bíblico, de cada héroe, sino que muestra sus virtudes, pero también muestra sus pecados y sus errores. Sara, su esposa, era hermosa en gran manera, y Abraham temía, que los ojos del mandamás egipcio, del príncipe egipcio, lo notaran y trataran de sacársela. El recurso de Abraham es una indicación del precio que el creyente debe pagar para vivir en el mundo, en este caso en Egipto, ¿verdad? Nosotros hoy día hablamos cuando el Señor nos sacó de Egipto, de nuestro Egipto, ¿verdad? Donde estábamos esclavos del pecado. En segundo lugar, Abraham abandonó el altar en su vida mientras estaba en Egipto. No hay ninguna mención, hermano, mientras Abraham permaneció en Egipto, no hay ninguna mención de que Abraham haya levantado un altar, como lo hizo muchas veces, para adorar al Señor, para adorar a Jehová, al verdadero Dios. Habiendo abandonado al altar, obviamente, todas las cosas faltan. Dejar de adorar al Señor, alejarse del Señor, obviamente, todo va a faltar. Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios. Eso significa que vamos a adorar al Señor en primer lugar, vamos a darle la supremacía, vamos a darle el reinado al Señor y todo lo otro será añadido. No, la promesa es, ¿verdad?, que no tendrán aquellos que son justos, aquellos que son creyentes, falta de ningún bien. Entonces abandona a Abraham el altar, ¿cierto?, el sacrificio, la adoración y el reconocimiento a Jehová, como obviamente como el Señor de su vida. Al regresar a Egipto, su primera actividad, fíjense hermanos, al regresar de Egipto, su primera actividad, ¿qué fue? Dice el versículo 3 y 4, y volvió de sus jornadas del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado
en su tienda, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces, hermanos amados, encontramos que Abraham se recupera, abandona Egipto. Más tarde en la historia, Moisés y el pueblo de Israel hicieron la misma cosa. Por fe Moisés abandonó, ¿verdad?, a Egipto, escogiendo antes, dice el autor de Hebreos, ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso lo dice Génesis, la epístola a los Hebreos que estamos empezando a estudiar, versículos 25 al 27. Egipto, hermanos, representa el sistema del mundo que nunca es amigo de Dios y que nunca es amigo de su pueblo. En segundo lugar, Abraham vino a Betel, que significa casa de Dios. Esto reflejaría su memoria y reviviría su espíritu, porque allí es donde edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Luego pasó de allí, dicen los versículos 8 y 9, a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Edificó entonces un altar e invocó el nombre de Jehová. Abraham, como lo acabamos de leer, hermanos, en Génesis 3:4, Abraham regresa al altar. El altar habla de adoración, habla de relación estrecha, de comunión con Dios. La experiencia de Abraham en Egipto es un testimonio vívido de lo que ocurre, hermanos, a la fe cuando se abandona el altar. Y comienza entonces, hermanos, en segundo lugar, la prueba en medio de toda la prosperidad. Abraham era riquísimo, hermanos, porque tenía mucho ganado y tenía mucha plata y mucho oro. Eso lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Era riquísimo en ganado, en oro y en plata, ¿cierto? Pero el versículo 5 dice, también Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La prosperidad es lo opuesto, hermanos, a la adversidad. Aún así, la prosperidad puede resultar una prueba más severa y es más difícil de sobrellevar en esta esfera que el pecado de la codicia aparece. Primero, hermanos, sus muchas posesiones los llevó al conflicto y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Dice, la verdad es que económicamente estos dos hombres ya habían llegado, pero desgraciadamente la prosperidad, hermanos, la prosperidad, en vez de llevar al contentamiento, muy a menudo conduce a aflicciones y discusiones. El contentamiento no viene por las ganancias, pero gran ganancia, decía el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6:6, gran contentamiento, gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Cuando le sentimos el gusto a las posesiones de esta vida, a veces nos lleva, hermanos, a desear más. Son estas ambiciones las que llevan a la corrupción del alma. El asunto es asegurarnos si poseemos nuestras posesiones o nuestras posesiones nos poseen y nos controlan a nosotros. ¿Quién es el amo de nuestras vidas, hermanos? ¿Es el Señor? ¿Es Dios? Jesús decía, no se puede servir al Señor y a Mamón, no se puede servir al Señor y a las riquezas. Porque uno va a amar a uno y aborrecerá al otro, y amará al otro o aborrecerá a este otro. Su desacuerdo los llevó, hermanos, a la separación. ¿No está toda la tierra delante de ti? Versículo 9 del capítulo 13. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres, dice Abraham,
a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Presenta una solución totalmente desinteresada. Abraham reconoce su parentesco, somos hermanos, le dicen en el versículo 8, ¿verdad? Muestra magnanimidad de espíritu, no haya pues altercado entre nosotros dos, le dicen en el versículo 8. Él es quien toma la iniciativa para aplacar los ánimos. Reconoce su parentesco, somos hermanos. El parentesco debería producir amor y hacer que estimemos al otro más que a nosotros mismos. Abraham entonces presenta esta solución, como decía hace un momento, totalmente desinteresada. Si tú fueras a la derecha, yo iría a la izquierda, y si tú fueras a la izquierda, yo iría a la derecha. Abraham no luchó por sus derechos. Cediendo ante su sobrino, reveló su verdadero carácter y fortaleza. De ninguna manera se trata de cobardía o debilidad. Eres una figura de nuestro Señor Jesús, quien se dio a sí mismo para redimirnos. Verdaderamente más tarde, Abraham redimió a Lot cuando había sido capturado por los reyes del oriente. Fíjense lo que dice, hermanos, en el 14, Génesis 14, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también dice a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Alguien hizo una pregunta, hermano, solamente para que usted lo piense. A Abraham se le dice que es el padre de la fe, que fue obediente realmente en todo. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Un pastor, que ya está en la presencia del señor pastor Guillermo Catalán, hizo esta pregunta: ¿qué hace Lot con Abraham? ¿No habrá sido que Abraham en alguna manera no obedeció un 100% a Dios y que le dio lugar a su pariente, a su sobrino, y por eso se produjeron todos estos problemas? Es para pensarlo, hermano, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, y por último, está esta prueba de elegir. Lot escogió, dice, toda la llanura del Jordán. Génesis 13:11. El desastre y la prosperidad no son las únicas circunstancias bajo las cuales la fe es probada. Puede haber otras tácticas más sutiles. El desastre puede aparecer en la vida de una persona una o dos veces o no ocurrir nunca. La prosperidad puede que nunca nos alcance. Sin embargo, todos nosotros, jóvenes, edad madura o ancianos, debemos casi diariamente tomar decisiones a hacer, una elección. La vida no es tanto una casualidad, sino una serie de elecciones. Las elecciones correctas nos llevan a un destino, obviamente, y final maravilloso. Las elecciones correctas nos llevan a eso. Por otro lado, una elección equivocada, errada, lleva al peligro. Lot hizo una elección pobre y vivió para ver la locura de su decisión. Él miró porque era una tierra hermosa, llena de valles, ¿verdad? Llena de oportunidad de riego. Cambió todo lo que tenía, más las perspectivas del futuro. ¿Cuál fue la motivación de Lot? Como acabo de decir, él vio ganancia en la llanura. Y alzó, entonces dice Lot, sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como el jardín del Edén, ¿verdad? No se dio cuenta que las guerras ocurrían allí. Ahí en el 14:4, la palabra del Señor, hermano, en el 14, versículo 4, nos dice de la siguiente manera, dice así: 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Aquí está hablando, hermanos amados, entonces de las guerras que ocurrían allí, en ese lugar. ¿Cierto? Ahí, en verdad, estaba el rey de Sodoma, estaba y peleaba en el versículo 2 contra Birsa, el rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma. Entonces,
Todo esto, hermanos, si usted lee el capítulo 14, va a ver que todo era un ambiente de guerra. Y se nos dice, hermanos, que la guerra más terrible estaba ocurriendo hacia el horizonte. ¿Qué vale dejar la familia por un disgusto y luego verse envuelto en un horrible conflicto militar? Lot, hermanos, saltó de la sartén al fuego y vio abundantes pastos para su ganado, pero no consideró la pérdida de su familia. ¿Qué soledad invade el alma de un hombre cuando sus campos están llenos de ganado, pero no tiene a ninguno de su familia en su casa? Una visión limitada, hermanos, lo condujo a una decisión trágica. Y alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, nos dice el capítulo 13 de Génesis, versículo 11. Su elección fue el resultado de una visión egoísta y defectuosa. Su elección significó dos cosas: la separación de una influencia espiritual, de una influencia piadosa, de una influencia sabia, como lo era obviamente Abraham. Y se apartaron el uno del otro. Segundo, su alianza con la corrupción de Sodoma. ¿Qué es lo que dice el 13? Capítulo 13 de Génesis 12 y 13 dice: mas a la caída del sol, nada que ver. 13, 12 y 13. Eso es. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas, aquí vemos, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, dice, y no dice en poca manera, en gran manera. No se puede elegir mal sin sufrir las consecuencias. Muy pronto Lot se vio envuelto en la guerra. Su familia y sus bienes fueron tomados por el enemigo. El versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Dice, estamos leyendo, bien digo, el versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es la promesa de Dios que le hace a Abraham, diferente a lo que estaba ocurriendo, hermanos, con Lot, ¿verdad? Pero me parece, hermano, a ver. Sí. Hermano, en realidad el versículo 12 del 14 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, a eso se refiere cuando Lot se vio envuelto en la guerra. Su familia y sus bienes fueron tomados por el enemigo, ¿verdad? Eso está en el 14, en realidad, versículo 12, hermanos. Y ya leímos lo que era el Abraham en contraste con Lot. Ya leímos el 14, ¿cierto? Cuando Dios le hace mirar hacia el norte, al sur, al occidente y al oriente. Y después en el versículo 16 le dice, ¿no es cierto? Si alguien puede contar el polvo de la tierra, lo cual es imposible, podrá contar tu descendencia. Y recordemos, hermanos amados, que esta promesa se cumple maravillosamente en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hijos del Señor, cuántos creyentes, hermanos, han pasado por este mundo y seguirán entregándose muchas personas a Cristo mientras el Señor no venga? ¿Verdad? El Señor dirigió a Abraham para que levantara sus ojos en todas las direcciones, como acabo de decir. Esto es un contraste con lo que hizo Lot por su cuenta. Levantó sus ojos para mirar. Él hizo su propia elección. En cambio, el Señor fue que dirigió a Abraham.
Qué importante lo que estoy diciendo, amados hermanos. Ponga atención, amado hermano, cuando usted quiera tener una visión, si usted quiere mirar y quiere tomar una decisión, que sea el Señor, que sea nuestro Dios dirigiéndonos, hermanos amados. Abraham en las montañas era mucho más feliz y bendecido que por Dios que Lot en su llanura. Tal vez las montañas que él estaba mirando, que Abraham eligió, no tenían tanto atractivo como lo que pasó con Lot. Como hermanos, es una analogía de lo que pasa hoy día, hermanos amados. Cuando aquel que no es un hijo, o puede ser un hijo de Dios y elige, hermanos, entre aquello que es bello, que es hermoso, pero que puede tener, hermanos, un disfraz, puede ser, ¿no es cierto?, por dentro algo sucio y algo malo, pero aparentemente es hermoso. Abraham edificó un altar en Hebrón, mientras que Lot nunca edificó un altar en su hogar. Hermanos amados, nuestra reacción ante las pruebas es de importancia capital. Una reacción equivocada puede debilitar o dañar la fe, o la vida de fe. Por otro lado, una respuesta apropiada puede resultar en nuevas fuerzas y mayores bendiciones en la vida de fe. ¿Cuál es el propósito principal de Dios, hermanos, para nosotros? El propósito principal es beneficiarnos. El propósito más grande de Dios para nosotros es bendecirnos, hermanos. Las pruebas de Job, por ejemplo, resultaron en una visión y una comprensión más clara de la naturaleza y el todo poder de Dios. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a tomar elecciones correctas, elecciones dirigidas y guiadas por Él y por su Santo Espíritu. Eso resultará en madurez, en crecimiento y en robustecimiento de nuestra fe. Que el Señor les bendiga.